podemos ir empezando, ¿no? Es fenomenal, yo por mí cuando queráis. Vale, genial. Pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí una tarde más con nosotros. Deciros, bueno, mi nombre es Ana, yo soy la coordinadora de la parte académica de la escuela GENDE y voy a presentaros a la directora de la escuela, Arantxa García, y luego a continuación a Benito Peral, ¿vale? Simplemente deciros bueno, hoy vamos a hablar un poco de nuestro programa Digital Intelligence Analyst, del enfoque que tiene y por qué esto es necesario hoy en día. La dinámica del webinar la idea es que se resuelvan dudas, que quede todo claro. Os animamos también a seguirnos en redes sociales. Bueno, aparte de nuestras formaciones tan chulas que tenemos, también tenemos bastantes webinars inspiracionales muy interesantes en las próximas semanas, así que os invitamos si queréis nutriros de conocimiento y de gente interesante, pues oye, ¿por qué no? Que además son gratuitos, pues estáis invitadísimos todos. Y en LinkedIn lo vamos publicando todo y en Instagram también. Así que nada, sin más, voy a dar paso a Arantxa, que es la directora de la escuela, y que os va a contar un poquito, una pequeña introducción, y después ya os dejamos con Benito. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Yo soy Arantxa García, tengo el placer de liderar este bonito reto de montar la primera escuela de oficios digitales en torno al mundo del dato y el diseño aquí en España, la escuela GENDE. El gran reto que tiene esta escuela se basa en transformar a personas para que se puedan incorporar a cubrir las principales vacantes que quedan sin cubrir desafortunadamente actualmente en el ecosistema digital. Dicho esto, antes de dar paso a Benito, yo simplemente quería remarcar algunos puntos importantes sobre lo que es la escuela y sus puntos diferenciales. Os puedo comentar que bueno, somos una plataforma aceleradora de talento, ¿no? En torno al tema del data, todos nuestros programas cubren distintas patas. Hablamos de la pata o de la arista de la tecnología, de la arista del diseño. Hoy en día data y diseño tienen que estar cada vez más hibridados y más hermanados. Nuestros programas son muy prácticos porque se basan en generar perfiles especialistas que sean doers. La gente que pasa por la escuela es gente que sale como especialista de aspectos concretos dentro del mundo del dato. Traemos también a profesores que trabajan en primera línea en distintos verticales de negocio para decirnos cuáles son los KPIs que mueven la aguja digital dentro de cada una de sus empresas, porque las industrias tienen distintas casuísticas a medida que nos movemos entre ellas. Y al igual que tratamos las hard skills, donde capacitamos a personas para que se hagan especialistas, vamos muy de la mano también con la parte de las soft skills. Siempre el lado soft ha sido muy importante en cualquier desarrollo profesional, pero hoy en día, si cabe, es mucho más que en cualquier otro momento, ¿no? Porque al final, cuando estás en un momento de disrupción y estamos hablando de organizaciones donde están transformándose y mutándose, dejando antiguos modelos organizativos, implementando los nuevos, al igual que el mercado está cambiando y los productos que pasan a ser digitales y se conceptualizan y se llevan a cabo en el go-to-market de una manera muy distinta a cómo se hacía antes, todos esos cambios requieren de mucha capa soft, ¿no? Entonces tenemos gente que trabaja de primera línea en esta transformación en distintas industrias nuevamente y viene a la escuela a contarlo y a poner los puntos sobre las IES sobre lo que cada uno tiene que tener en cuenta cuando se enfrente a un reto similar en sus propios proyectos, ¿no? Hablamos de la cultura Agile también de una perspectiva muy práctica, porque no hablamos de, bueno, pues cuál es el mejor método Agile que hay que utilizar en un proyecto o cosas similares, sino que nos traemos a una persona que trabaja en McKinsey cambiando culturalmente la mentalidad de distintas empresas para que adopten la cultura Agile y nos viene a comentar, bueno, pues cuáles son las patologías, cuáles son los do's and don'ts y qué es lo que en su experiencia ha funcionado mejor y lo que ha dejado de funcionar. Entonces, en todo este entorno tan práctico, al final todo esto lo aderezamos con un punto fundamental y es que desde el inicio del programa a los alumnos se les pone un reto encima de la mesa, un proyecto digital que tienen que llevar a cabo durante las 12-14 semanas que dura el programa
Y bueno, pues todo esto acompañado finalmente también de un plan de desarrollo personal. Al terminar el programa ofrecemos a aquellos alumnos que estén interesados pues un plan de mentoring en el caso de que quieran utilizar este programa como la palanca para generar un cambio en su desarrollo profesional, ¿vale? Como veis, todo muy práctico, muy orientado a la mezcla del hard y del soft y a todo lo que implica transformar personas dentro del mundo profesional. Y bueno, esta es nuestra esencia y nuestra razón de ser. Así que una vez que he presentado la escuela, os dejo con Ana o con Benito directamente. No sé si Ana quieres introducirle, supongo que sí. Gracias. Gracias, Arantxa. Bueno, pues sí, te introduzco, Benito, no está de más. Efectivamente, bueno, Benito Peral es el director, junto con Ana María Martín, de nuestro programa en Digital Intelligence Analyst, y bueno, él ahora os dirá, pero él es el que se encarga de la parte de Data Marketing, es el Data Marketing Manager en Samsung, así que bueno, experiencia de sobra y sabe de lo que habla. Así que nada, os dejo con él y espero que os guste todo lo que os tiene que contar. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias a vosotros también por compartir los próximos minutos con nosotros, ¿vale? El foco de la reunión de hoy y de este webinar va a ser hablar de cuál es el rol del analista digital, ¿vale? Un analista que lo que hace es transformar los datos en información y la información en inteligencia, ¿no? En recomendaciones de negocio para la mejora de los activos digitales o para la mejora de las inversiones en marketing digital, ¿vale? Yo, como bien ha dicho Ana, trabajo en Samsung aproximadamente desde hace 2 años y medio. Anteriormente estuve trabajando en Divisadero, en Merkel Divisadero, ahora llamado, ¿vale? Como analista digital. Y bueno, como decía Ana, pues me dedico sobre todo a la parte de Data Driven Marketing, ¿vale? Y centrado tanto en la parte de Performance Marketing como en la parte de Loyalty, ¿vale? Así que nada, os invito a lanzar y a participar mucho en lo que es el chat para lanzarme cualquier tipo de pregunta que tengáis, que justo cuando acabemos de presentaros la presentación, pues podremos de alguna manera abordar, ¿vale? Un poquito para romper el hielo, creo que era buena idea sacar conclusiones de esta etapa tan gris que hemos pasado, ¿vale? Y que todo lo que ha traído no ha sido malo, ¿vale? Esta misma mañana hablaba con algún colega que no sé, ING ha flexibilizado totalmente lo que es el teletrabajo para sus empleados, ¿vale? Son 100% flexibles, siempre que cuando estén en España van a poder trabajar donde quieran y cuando quieran, pueden elegir cuándo teletrabajar, ¿vale? Así que eso es un dato positivo. Y luego, un dato positivo para por lo menos a los que nosotros nos dedicamos al mundo digital, viene un poco con esta ilustración, ¿no? De quién ha sido la persona o quién ha sido en tu compañía el que ha llevado la transformación digital, ¿no? Y ponen 3 posibles stakeholders de quién ha podido ser, el CEO, el CTO o el COVID. Y casualmente, pues el COVID, pues de alguna manera sí que ha sido un buen detonante, un buen catalizador para que aquellas empresas que todavía no estaban poniéndose lo suficientemente las pilas en online, pues se hayan dado cuenta que es súper importante, ¿vale? Y esto, pues supone muchas más oportunidades, muchos más recursos, más inversión por parte de las empresas hacia lo que es el mundo digital, ¿vale? Nosotros mismamente en Samsung lo hemos visto, ¿no? Como de la noche a la mañana hemos tenido que cambiar toda nuestra estrategia para volcarla desde un punto de vista offline a un punto de vista digital, ¿vale? Y que nuestras dependencias de canal online, canal offline, se sujetaran más por la parte de online. Lo cual, pues, si antes de todo el tema de la pandemia sabíamos creciendo y teníamos que seguir empujando online, al fin y al cabo lo que ha resultado esto es que la velocidad a la que lo vamos a hacer, esa transformación va a ser muchísimo más rápida, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues las conclusiones es que digital es hoy, si cabe, más importante que nunca y las empresas van a estar todavía involucradas mucho más en esa misión de digitalizarse, de facilitar las experiencias de usuario a los consumidores, de tener una mayor dependencia del canal de venta online y así de destinar más recursos, tanto en términos de inversión como en términos de personas, a las artes digitales, ¿vale? Así que bueno, buenas noticias para los que nos dedicamos al mundo digital dentro del horrible escenario que hemos tenido y que seguimos todavía padeciendo con el tema del COVID. ¿Por qué el rol del analista digital, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues primero, porque
como ya habéis visto por los medios, habréis de alguna manera intuido, pues cada vez tenemos más y más y más datos, ¿vale? El 90% de los datos que tratamos a día de hoy se han generado en los últimos muy pocos años y justamente pues ahora estamos en pleno despliegue de lo que es el 5G, ¿vale? Que lo que va a hacer es no solamente una mejor latencia de experiencia de usuario y una mayor velocidad de carga y descarga, sino también el que muchos dispositivos se interconecten entre ellos y que fluja el dato entre esos dispositivos para que entre ellos generen cierta inteligencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que todo esto va a generar todavía muchísimos más datos y datos que para las empresas es el auténtico petróleo, ¿vale? El que llaman el nuevo oro, ¿vale? Nosotros en Samsung, ¿no? Obviamente somos los primeros en que tenemos muy en cuenta el tema de la privacidad de los usuarios y la seguridad. Pero somos los primeros en que tenemos que explotar ese dato, ¿vale? Porque es un dato que sin tener que identificar a las personas con un nombre, apellido o un ID, lo que sí nos hace es ver que tenemos un montón de datos con los cuales podemos mejorar lo que es nuestras capacidades digitales de ofrecimiento de un mejor entorno de eShop, un mejor entorno de web, un mejor entorno de aplicación móvil y así podría no parar, ¿no? Pero es que también hay muchos datos que estamos recogiendo, ¿vale? De nuestras campañas de Facebook, de la propia actividad dentro de Facebook, que nos sirve para tomar decisiones de negocio, ¿no? Y ver cómo está siendo la retención en los dispositivos o cómo está siendo hacia qué dispositivos está yendo el usuario y demás. Y todo eso, de alguna manera, cuando somos capaces de ordenar el dato, digerirlo y sacar conclusiones, nos ayuda a la hora de tomar las decisiones de cuáles son las palancas y estrategias que tenemos que ir accionando, ¿no? Cada vez estamos más digitalizados, ¿no? Y cada vez generamos como individuos muchísima más información, ¿vale? Daros cuenta que precisamente en Samsung, pues aunque vendemos un portfolio grande de productos, pero el principal dispositivo, un producto que vendemos son los móviles, ¿no? Pues los móviles generan una cantidad infinita de datos, ¿vale? Esos datos, de alguna manera, hacen que las personas cada vez nos estén dejando más huellas de por dónde están pasando dentro de nuestra página web, la e-commerce, por qué campañas se han interesado más y por cuáles otras no, en cuanto a passion points, etcétera. Así que, bueno, pues nos hemos convertido en unos Homo sapiens y hemos pasado a ser unos phone sapiens, ¿vale? Porque llevamos un teléfono con nosotros a todos lados y ese teléfono deja mucho rastro de información, ¿vale? Hay alguien que tiene, perdona que interrumpa aquí un poquito, hay alguien que tiene mucho ruido de fondo, así que si pudiera ponerse en mute sería genial, ¿vale? Para que se me pueda entender mejor. Muchas gracias. ¿No? Pues a ver si vemos que, a ver si, nada. Bueno, vamos a ver si no, cómo podemos seguir. Como os contaba, cada vez estamos más digitados, como personas cada vez generamos más datos, las plataformas a su vez están preparadas para coger todos esos datos y eso al fin y al cabo lo que hace es que es muy necesaria la figura del analista dentro de las empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que medir, porque tenemos que apoyar las decisiones de negocio con datos, ¿vale? Nuestro mantra, sobre todo el mantra del analista digital es que, oye, más que la intuición me va a llevar a tomar esta decisión, voy a dejarme llevar por los datos, ¿vale? Y que los datos ya me digan cuál es la decisión que tengo que tomar, ¿vale? Ese es el gran mantra, ¿no? El hacer las decisiones basadas en una inteligencia del dato. ¿Y qué es lo que hace puramente el Digital Intelligence Analyst tal y como lo trabajamos dentro de la escuela, dentro del programa? Pues aunque tiene diferentes aristas y van a ser un poco de las que voy a hablar a continuación, el analista de datos lo que hace es, como decía antes, transformar un montón de datos, ordenarlos, recopilarlos, generar con esos datos una información, ¿vale? A esa información procesarla, darle una inteligencia, ¿vale? Fruto un poco del análisis y de la explotación del dato y a partir de ahí sacar una serie de hipótesis, de insights, de recomendaciones que tengan fundamentalmente, y esto pensando en nuestro programa, dos principales funciones. Una es la de optimizar los activos digitales de la empresa, estos son fundamentalmente las webs, los e-commerce y las aplicaciones móviles, y por otra parte, lo que es eficientar las inversiones en lo que son las campañas de marketing digital, ¿vale? Y todo ello pensando mucho en una mejor experiencia de usuario, en atraer a una serie de audiencias y clasificar esas audiencias para que lo que es la experiencia de usuario de un cliente sea diferencial y mejor que la de que es un prospecto, ¿vale?
Con lo cual ese es, por así decirlo, lo que hace el analista digital que trabajamos en nuestro programa y con el que contamos con que vamos a meter dentro de la industria muchos más de estos especialistas. Es coger el dato, transformarlo ese dato en información, la información en inteligencia y una inteligencia que sirva para la optimización de los canales digitales y para la optimización de las campañas digitales de medios, ¿vale? Así que nada, vamos a ver un poco en qué consiste en las siguientes slides esas diferentes aristas a las que me refería sobre la analista que las tiene, ¿vale? Antes de pasar a ese apartado, comentaros que obviamente hay mucha empleabilidad en este tipo de profesión. Aquí en España, y haciendo un research en el mes de abril, vimos que había más de 12.000 puestos relacionados con un analista digital. Y bueno, pues nada, que es un analista que a lo mejor cuando yo hice la especialidad, allá por el año 2013, pues era un tema más incipiente, pero bueno, en todo este recorrido de todos estos años, pues se ha convertido en un rol fundamental dentro de las empresas, ¿vale? Así que seguirá creciendo. Las diferentes aristas de este perfil profesional, pues nada, tenemos fundamentalmente en lo que a nuestro programa se refiere 4 tipos de analistas, ¿vale? El analista de la web y de las aplicaciones móviles, que se fundamenta sobre todo en herramientas de analítica y aplicaciones web. El analista de medios, de campañas de medios digitales, ¿vale? Que fundamentalmente se hace un poco labor dentro de las tecnologías de advertising. Un analista que comúnmente ahora mismo se les reconoce como data scientist, científico de datos, que lo que hace es un análisis más sereno, ¿vale? De alguna manera se cocina mucho más todos los datos porque son datos que vienen desestructurados y que proceden de diferentes fuentes de datos y que a partir de, de un análisis más sopesado pues llega a una serie de conclusiones, pero que no es de una manera tan real time como el que puede dar el analista web o el analista de medios. Y por último, el analista el audience specialist, ¿vale? El que hace un análisis de cuáles son las tipologías de audiencia, cómo está dejando el rostro el usuario a través de campañas, a través de la página web, para saber entender cuáles son los diferentes perfiles de audiencias y cómo tú debes, de alguna manera, llevar la comunicación hacia ese tipo de audiencias, con qué canales, a través de qué estrategias, etc. ¿Vale? Así que nada, vamos a ver cada uno de ellos en detalle y vamos a empezar por el analista web. Recordaros que os invito a todos a que si tenéis cualquier tipo de duda o si voy muy rápido, participéis por el chat para decirme cualquier inquietud que tengáis o cualquier cosa que veáis y que no hayáis entendido al completo, ¿vale? Pues nada, el analista digital, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente, como he explicado antes, pues se va a la página web, se va a la aplicación móvil, implementa una herramienta, generalmente Google Analytics o Adobe Analytics, y lo que hace es empezar a recabar información, ¿vale? Esas propias herramientas como Google o como Adobe ya generan una serie de reportes que ya vienen predefinidos dentro de la herramienta. Otros reportes los puede generar, ¿vale? Pues informes tipo funnel de conversión, es decir, en qué diferentes pasos del proceso de compra el usuario se va cayendo. Informes que tengan que ver con pues los diferentes canales de marketing y cómo esos canales están llevando visitas a la página web y dentro de las visitas cuáles están generando conversiones o ventas, ¿vale? Y de alguna manera lo que hace es, pues eso, generar como un tipo de reporte y de un tipo de información que lo hace de una manera súper rápida, ¿vale? Porque estas herramientas, de alguna manera, una vez que las configuras y las implementas, pues te permiten conseguir el dato de una manera muy rápida. Entonces, pues hay muchas peticiones que, oye, pues mira, queremos saber en el último periodo, comparado con el año anterior, cómo ha ido variando el tráfico de cada uno de los canales y cuáles son los canales que ahora mismo de marketing están contribuyendo más a la venta dentro de nuestra e-commerce, ¿vale? Pues es un reporte que es súper sencillo de hacer y lo conseguirás hacer en, pues no sé, en 1 hora, 2 horas, puedes estar presentando al director de marketing o al director de e-commerce información tan valiosa como esa, ¿no? Para saber entender luego él, oye, pues las diferentes estrategias y palancas que yo voy tocando, a ver si tienen efecto y vemos que con respecto a la estrategia que marcamos el año pasado hemos conseguido un mejor resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, como misión, pues generación de reportes, hacer reportes de peticiones ad hoc, ¿vale? Otros análisis son más recurrentes. Oye, pues todos los meses vamos a ir viendo, o semanalmente vamos a ir viendo cómo va evolucionando el tráfico a la página web, ¿vale? Y lo vamos a ver por tipo de dispositivo, por tipo de navegador. En el caso de Samsung lo analizamos mucho por tipo de marca de dispositivo móvil con el que accede. Y así vamos un poco entendiendo cómo son las líneas de tendencia, si vamos en una tendencia positiva en cuanto al tráfico que estamos llevando a la página web, negativa, si somos capaces de atraer a más
dispositivos de la competencia, en el caso de Samsung, etcétera, ¿vale? Así que nada, ofrece pues eso, insights continuos para conocer y evaluar mejor cuáles son las acciones que genera el negocio y un poco pues eso, cuáles son los puntos de mejora. Pues vemos que en el paso 6 del proceso de compra ha habido un salto muy grande, ¿vale? La semana pasada estábamos con un 50% de rebote, esta semana estamos con un 70%. Oye, pues el analista entonces tendrá que acudir y analizar más en profundidad qué es lo que está ocurriendo, cuáles pueden ser las posibles hipótesis y sacar conclusiones. Al fin y al cabo, para algo tan definitivo como lo que es un funnel de compra o un embudo de compra, pues ese tipo de insights son súper importantes porque estamos hablando que pequeñas mejoras en lo que es la conversión final del funnel te pueden dar muchísimo más facturación, muchísimo más negocio, ¿vale? Así que nada, pues eso, ya por último comentar un poco pues eso que se apoya en diferentes KPIs. Ahí hemos nombrado simplemente unos pocos, pues podría ser el ratio de usuario o visita recurrente, alguien que ya había estado por mi site versus uno que es la primera vez que viene por el site, tasas de rebote o cuántas páginas vistas ha visto por cada una de las sesiones, la tasa de conversión tan importante sobre todo en los e-commerce y bueno, y así como número de conversiones, etcétera. Nada, por último también comentar a nivel de herramientas, he comentado sobre todo la de Google Analytics y la de Adobe Analytics, pero muchas veces, sobre todo para lo que es la construcción y el desarrollo de dashboard, de cuadros de mando, se apoya en otras plataformas, ¿vale? Como puede ser Tableau, como puede ser Power BI, etcétera, ¿vale? Son todas estas herramientas las que vamos a ver durante nuestro programa. Aquí, bueno, simplemente como un ejemplo, un pantallazo de lo que es la herramienta de Google Analytics y lo que sería pues, la parte del formulario dentro del proceso de compra, donde veis que es la parte de facturación, cuántas visitas han existido, cuánta gente salta del proceso, la gente el paso de shipping, donde metes tu dirección de envío, el paso de pago, de payment, la parte del review y la parte de la transacción final, ¿vale? Aquí lo que vamos viendo es como ese funnel, ¿no?, de compra y en la parte más orientada a lo que es el formulario del e-commerce, como vamos viendo cómo va cayendo lo que es los usuarios en cada uno de esos pasos, ¿no? Con lo cual pues puedes llegar a monitorizarlo, a ver si semana a semana o mes a mes hay alguna variación muy, muy grande y proponer propuestas. Oye, pues una propuesta podría ser decir, pues oye, mira, vamos, no necesitamos el paso de review porque vemos que desde payment hasta transacción final se caen 500, pero en el review ya se me han caído 400. Entonces lo que voy a hacer es una hipótesis y, oye, si quitamos el paso de review o si el paso de review le llevamos hacia un step anterior, pues a lo mejor lo que conseguimos es que la conversión final, en vez de 1.700, que llegue a 1.200, llega a 1.300 o 1.400, ¿no? Así que, bueno, pues este es un pequeño ejemplo para que veáis, a los que no estáis tan familiarizados con esta herramienta, con este oficio, para que veáis un pequeño detalle de un reporte donde hay mucho valor y donde pues prácticamente yo diría que todos los e-commerce deben tenerlo en su día a día monitorizado. Voy a pasar al siguiente rol, ¿vale? Nos centramos ahora mismo en el rol de un analista que se centra más en la parte de análisis de datos procedentes de las campañas de marketing digital, ¿vale? Es decir, de sus inversiones en medios, campañas, herramientas que utiliza este tipo de usuario también son las de Google Analytics y Adobe Analytics, pero eso solamente le serviría al analista de medios para lo que es entender cuál es el comportamiento del tráfico que viene de medios de pago y cómo es el comportamiento en función de esas diferentes campañas o de esas diferentes audiencias dentro de las campañas, entender cómo es ese comportamiento dentro del site, ¿vale? Hay una parte muy importante dentro del analista de medios que es que podemos optimizar en cuanto a las campañas, es decir, en cuanto a cómo es el engagement, cuánta gente está de alguna manera sirviéndose la publicidad y cómo están interaccionando con ella, ¿vale? Saber entender pues cómo es el CTR, saber entender cuál es la frecuencia óptima de impresión para no estar empujando de más sobre algún tipo de audiencia y estar de alguna manera siendo ineficientes porque a partir de ciertas frecuencias de impacto dejas de ser relevante o el usuario incluso puede ser que se enrabiete, ¿no? Y diga, oye, me está persiguiendo este anuncio, no me deja en paz, necesito que ya me dejes de impactar, ¿no? Pues esas cosas son parte del analista o parte de lo que un analista de medios estaría de alguna manera sirviendo como insight al negocio, ¿vale? Y fundamentalmente estaría trabajando para lo que sería el departamento de
de marketing o el departamento de medios, ¿vale? Es algo que antes no he mencionado. El analista de web o el analista, bueno, analista web de app está más sirviendo de alguna manera a lo que es el e-commerce, ¿vale? A la tienda. El analista de medios está sirviendo más a lo que es el gestor dentro de la organización que se encarga de hacer las campañas en social media, campañas en display, campañas en, bueno, en lo que viene a ser afiliación, etcétera, ¿vale? Diferentes artes o disciplinas dentro del mundo de medios digitales. ¿Qué es lo que más os puedo contar sobre este analista? Pues nada, que históricamente es un servicio que venían dando las agencias de medios, pero que la agencia de medios siempre se quedaba más en qué es lo que sucede fuera del site, ¿vale? Eso que comentaba al principio, de que el analista de medios de hoy en día, el que tendríamos que aspirar a tener todos en nuestras organizaciones, debería ser alguien que no se quedara simplemente en un clic, sino que fuera a analizar, oye, ¿qué está pasando con mi campaña en cuanto al aterrizaje en site? Si es una visita de calidad o no es una visita de calidad, si hay una intención de compra dentro del site porque está interaccionando con botones de dónde comprar o comprar, ver si comparado con otro tipo de canal más de origen orgánico, ¿vale? Pues gente que entra de manera natural en la página web y que no lo hace a través de medio de pago, si lo que es las equivalencias en cuanto a la calidad de visita y demás son parejas, ¿vale? Todo eso te lo da lo que es la analítica on-site, ¿vale? La analítica que ocurre o los datos que tú puedes recabar cuando el usuario de alguna manera interactúa con tu activo, ¿vale? Entonces, este analista que decía yo que es del día de hoy, ¿vale? Es una analista que históricamente las agencias de medios no se han ido centrando más en lo que ocurre fuera y conversiones, que en lo que realmente puede ocurrir teniendo en cuenta toda la capacidad de datos que contamos dentro de las empresas, ¿vale? Con lo cual yo creo que incluso las agencias de medios se están dando cuenta de que se tienen que poner las pilas y van a ir acudiendo a este tipo de analista porque va a enriquecer muchísimo más lo que son sus campañas de medios, ¿vale? Misión, pues el objetivo será de este analista conocer el performance de las campañas de medios publicitarios y con ello intentar de alguna manera hacer más eficiente los costes y el retorno de la inversión de las campañas de marketing. ¿Vale? Indicadores que tiene en cuenta, cuál es el retorno de la inversión en medios, lo que es el ROAS, es el retorno sobre el expenditure en advertising, ¿vale? O lo que es el ROI, el retorno sobre la inversión, ¿vale? Son dos indicadores que se suelen tener en cuenta. Cuál es el número de conversiones que están ocurriendo derivadas de estas campañas y cuánto pesan sobre el total de las conversiones totales de la empresa, cuál es la tasa de conversión del tráfico que viene de estos canales, comparar el tráfico, comparar el performance entre lo que es el canal, por ejemplo, de Facebook versus el de Instagram o versus el de la publicidad que estás poniendo en Google a nivel de AdWords o el que estás poniendo en Google a nivel de display, ¿vale? Todo eso son cuadros de mando y seguimientos que hacen mucho en su día a día lo que es el analista de medios y que, bueno, como os comentaba antes, también existen otros KPIs que tienen que ver con la frecuencia, con cuánto debe ser, a cuánta gente debo. Hay muchas veces que los objetivos de las campañas no se centran tanto en la parte pura de conversión y de performance, sino que se centran más en una parte que tiene que ver con tengo que impactar en cuanto a más gente mejor, porque estoy llevando a cabo una campaña de branding y de awareness. Pues vamos a intentar de alguna manera que el analista de medios se centre más en otros KPIs como pueda ser el reach, ¿vale? Cuánta gente alcanzo con mi campaña, o lo que es el viability, ¿vale? Cuánta gente de la que ha sido expuesta a mi anuncio realmente ha visto el banner o ha visto el anuncio, ¿vale? Porque pues a lo mejor vosotros mismos habéis visto que muchas veces entráis en el periódico, en El Mundo, en El País y veis que no habéis hecho scroll down hasta el final. Ahí al final están saltando otra vez banners, pero esos banners no están de alguna manera siendo impactados por el propio usuario, porque el usuario no ha bajado hasta abajo dentro de lo que es el periódico, ¿no? Entonces, esos son también algunos indicadores muy importantes que se tienen en cuenta dentro de este perfil, ¿vale? Y nada, tipos de informe, pues he comentado algunos así por encima, ¿no? Como el de frequency capping o el informe de frecuencia óptima, dashboards en los que puedas poner el performance por cada una de las campañas o por cada uno de los canales que estás activando. Y luego hay uno muy importante, y yo creo que no todos los analistas de medios, sobre todo desde el lado de la agencia, todavía desarrollan ese tipo de análisis. Agencias que sí que son más top, pues sí que lo tienen, y es el análisis de la atribución, ¿vale? La atribución, para los que todavía no estáis familiarizados con ellos, es un tema bastante importante a tener en cuenta desde el punto de vista del
del advertiser, desde el punto de vista de la marca, que de alguna manera está destinando mucha inversión, ¿vale? Porque lo que ocurre, y seguro que a vosotros os pasa, dependiendo del producto que vais a comprar en Internet, pues muchas veces empezáis vuestro proceso de compra porque habéis visto un impacto en televisión o habéis visto un impacto en redes sociales y realmente en ese momento, aunque tú hayas hecho algún tipo de interacción o hayas acudido a la página web, pues en ese momento no era el momento en el que tú querías comprarlo, ¿vale? Pues porque estabas viendo una serie o porque en ese momento estabas en la calle, no era el momento para hacer el proceso de compra, ¿no? Pero sí que de alguna manera ese fue el detonante para que tú luego, posteriormente, accedieras a través, por ejemplo, de Google, buscas, oye, busco este producto, esta marca, entraras y terminaras convirtiendo, ¿no? Pues un poco el análisis de atribución lo que tiene en cuenta es cómo esos canales que están participando se están de alguna manera asistiendo a otros canales, ¿vale? Pues por ejemplo, como un display o un social media está asistiendo a una visita que luego procede desde Google Search y esa es la que está de alguna manera atribuyéndose a la conversión, ¿vale? Hay de alguna manera, si, por simplificarlo mucho, si tú hubieras invertido en social y posteriormente el consumidor hubiese sido impactado por social y hubiese comprado a través luego de Google AdWords como último canal de toque, lo que habría hecho el modelo de atribución es, en vez de darle el 100% de la atribución de la compra a AdWords, le habría dicho, bueno, pues AdWords sí que ha sido un canal importante porque ha detonado la compra, le voy a dar un 50% de la conversión, pero al otro 50% se lo tengo que dar al que ha sido el detonante, el principal actor que ha llevado el primer tráfico a la página web, el que ha interaccionado con el usuario, ¿no? Entonces le voy a dar un 50% también de importancia a lo que es la parte de Facebook, ¿vale? Entonces, como os decía, sí que es verdad que yo no conozco todavía a nadie que haga un modelo de atribución perfecto, ¿vale? Porque hay muchos factores que intervienen, pero creo que sí que es muy importante tener esa información, ¿vale? Para no llegar a conclusiones erróneas y solamente destinar inversión a lo que es el canal, que generalmente suele ser Google a nivel de search, el que se suele otorgar gran parte de las conversiones, ¿vale? Y nada, y ya por último, por terminar de hablar del analista de medios, pues comentaros de que utiliza un gran abanico de herramientas, Google Analytics, Adobe Analytics, pero sobre todo herramientas que tienen que ver con el lado de AdTech. AdTech viene del nombre de Advertising Technology, ¿vale? Aquí lo que se fija mucho es en informes que aparecen dentro de los Ad Server, ¿vale? Que son, por así decirlo, las plataformas que nos permiten de alguna manera conectar nuestras publicidad, nuestras banners, nuestras creatividades, nuestros copies, etcétera, nuestra estrategia y de alguna manera conectarlo con todo ese inventario de publicidad donde están pues un montón de players, ¿no? Entonces, toda la información que se genera dentro del ad server es súper importante, ¿vale? Sobre todo por la parte de frecuencia de impactos, etcétera, pues sería una parte a tener muy, muy en cuenta. Pero también lo hace desde el punto de vista de herramientas de activación de nuestras campañas, pues Facebook Ads, los DSPs o herramientas donde nosotros de alguna manera impactamos para conseguir llegar a inventario de vídeo, inventario de banners, etcétera. Pues todo ese conjunto de herramientas de alguna manera son las herramientas que le ayudan a recabar todos los datos, toda la información que necesita para sacar conclusiones, ¿vale? Así que nada, que aquí también hay muchísimo de nuestro programa, ¿vale? Porque no solamente queremos configurar a un tipo de analista, sino un analista que sea muy completo y que sepa un poquito de todas estas artes y estas aristas digitales. Vamos a pasar al tercero de los 4 perfiles que trabajamos dentro del programa. Bueno, pues voy a pasar muy rápido, porque he puesto un simple ejemplo bastante llano de cómo podría ser algún tipo de cuadro de mando de un analista de medios, ¿vale? Teniendo en cuenta pues a dónde se va la inversión, cuáles son de alguna manera los canales que generan más reacciones o interacciones con nuestro consumidor y cuáles son las campañas que han generado mayor ROI o retorno de la inversión. Pasamos al tercero de los analistas, el Audience Analyst, ¿vale? Aunque os he hablado ya un poquito de antes, pues para mí es uno de los que más me gusta porque yo creo que aunque no está siendo tan extendido el analista de audiencia dentro de las empresas todavía, sí que las que son más maduras a nivel digital, pues por ejemplo un Vodafone, sí que ya lo tienen implementado, ¿vale? Y lo que hace es apoyarse en diferentes medios y diversas técnicas para hacer un análisis de cuáles son las audiencias clave dentro de nuestra interacción con nuestras campañas, de interacción con nuestra página web y con nuestras aplicaciones móviles. Para de esa manera sacar conclusiones y decir, oye, pues mira, es que este tipo de perfil que hace este tipo de comportamiento o que tiene esta serie de características que la podemos etiquetar de esta manera, es el que es más relevante y que genera más retorno para nuestro negocio, ¿vale?
para mí es súper importante y cada día veremos muchísimas más empresas que invierten en este tipo de analista, ¿vale? ¿Qué es lo que hace o cuál es la misión? Pues buscar y entender cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son los estilos de vida, pasiones que tiene este tipo de o nuestros clientes, con el fin de identificar cuáles son los mejores, ¿vale? Y saberlos de alguna manera, una vez que los tenemos bien identificados, intentar replicarlos, intentar buscarlos fuera parecidos, ¿vale? Lo que se llaman unos segmentos lookalike, gente que se parece a ese segmento que nosotros ya conocemos que es muy bueno y es muy relevante para nosotros, y cuando lo tenemos identificado dentro de nuestro site, intentar no soltar. Es decir, si ya vemos que ha aterrizado y que es un usuario de alto valor, pues luego le voy a hacer algún tipo de estrategia de remessaging, de retargeting, le voy a intentar llevar a una newsletter para que mantengamos una relación mucho más estrecha y así a futuro pues poder ser una marca mucho más cercana a él y que esté ahí trabajando lo que es la fidelización, lo que es el loyalty y la retención, ¿vale? ¿Cuáles son los informes en los que se puede basar? Pues el Audience Performance podría ser un buen ejemplo, ¿vale? Pues nos podríamos fijar en, oye, voy a identificar cuál está siendo el comportamiento del usuario que termina en compra, ¿vale? Y lo voy a intentar analizar. Voy a ver qué factores. Oye, me estoy dando cuenta que pasa mucho tiempo en esta página o que siempre pasa por este circuito o por este paso del proceso. O veo que necesita un retorno de 3 veces para hacer la compra. Entonces, llegando a esas conclusiones, al final dices, oye, ostras, pues estoy encontrando que este comportamiento se adecua mucho a un segmento de alto valor para la empresa y ¡pum! Ahí lo tengo, ¿no? Lo voy a presentar a mis compañeros, vamos a intentar buscar fuera a este usuario, cuando entre dentro vamos a tratarlo de una manera diferencial para que de alguna manera intentemos fomentar que este es el tipo de cliente al que nosotros deberíamos dirigirnos, ¿no? Al que deberíamos cuidar y prestarle muchísimo más atención, prestarle muchísimas más inversiones en publicidad, etcétera, ¿vale? A ese usuario que es más de alto valor, ¿vale? Luego también tenemos un análisis de audiencia o una definición, un reporte de definición de audiencia más que se centre en, oye, pues por poner un ejemplo, en la parte de Samsung, pues nosotros identificamos que la audiencia que compra nuestro teléfono de última gama que acaba de salir, en el momento en el que lanzamos el producto, ese tipo de usuario y ese tipo de audiencia es un usuario que es muy distinto a cuando pasa un año del producto o cuando pasan 6 meses del producto, ¿no? El primer usuario es un usuario que lo quiere todo, que es un early adopter, pero lo que vemos es que esa audiencia va evolucionando a lo largo del tiempo del ciclo de vida del producto, ¿no? Y que cuando el producto, a lo mejor, si sale en febrero, cuando el producto ya lleva en el mercado 3 o 4 meses, pues ya es un usuario distinto el que suele ir acudiendo, ¿no? A lo mejor ya no tiene una dispersión hacia un sexo tan desviada o hacia una edad tan desviada, sino que de alguna manera va evolucionando, ¿no? Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de negocio para entender muy bien a quién nos enfrentamos cuando hacemos un lanzamiento del producto, a quién nos enfrentamos cuando luego tenemos que hacer algún tipo de promoción, tipo descuento, tipo bundle, que metemos 2 productos. Son insights muy potentes y que se han, pues en el caso, por ejemplo, de mi empresa, pues que se tienen muy en cuenta a la hora de elaborar cuáles son las estrategias que se van de alguna manera accionando en cada uno de los ciclos de vida del producto, ¿vale? Y nada, pues indicadores que monitorizan el Audience Analyst, pues el tamaño de la audiencia, qué overlap hace esta audiencia con otras audiencias de alto valor, para ya identificar cuáles son los factores que los hacen comunes y donde hay que prestarle más atención, cuál es la tasa de conversión de la audiencia, tasa de abandono, el número de conversiones por audiencia, el lifetime value, el consumo de medios por audiencia, ¿vale? Son algunos KPIs, por poner algunos, que son importantes estar familiarizado y que tiene en cuenta este tipo de perfil, ¿vale? Herramientas, pues otra vez, nos apoyamos en herramientas on-site, en herramientas off-site, nos apoyamos en herramientas que también trabajen lo que es la experiencia del usuario, ¿vale? Herramientas que tienen que ver con lo que es la gestión de datos. Son herramientas, tampoco me quiero ir mucho a los tecnicismos, ¿no? Pero son los CDPs, los DMPs, ¿vale? Son de alguna manera plataformas que lo que hacen es unir datos de diferentes fuentes y con esos datos poder construir diferentes segmentos de audiencia, para luego esos segmentos de audiencia poderlos compartir con diferentes plataformas de activación del dato y así poder generar una experiencia distinta cuando vuelva a acceder a nuestra .com y así personalizamos el contenido o cuando nosotros vamos a impactarle cuando vamos a invertir dinero en medios, ¿vale? Así que nada, otro de los perfiles que trabajamos dentro de la escuela, súper importante para mí, que va a tener muchísima más proyección en los próximos años y que la verdad que da muchísimo valor a las empresas.
Y ya pasamos, bueno, aquí un mero ejemplo de cómo haría un análisis en función de las edades, ¿no? Y más centrados en cuál es la interacción que hacen nuestros activos, ¿no? Diferenciando entre los generación Z, los millennials, la generación X y los boomers. Nada, es un pequeño ejemplo para que veáis pero vamos, que esto es un ejemplo de muchísimos informes y muchísimos reportes a los que puede llegar el analista de audiencias, ¿vale? Pasamos ya por último a la última lista dentro de los perfiles de análisis, ¿vale? Como os comentaba antes, es el científico de datos, ¿vale? O es un analista de datos que hacen análisis más avanzados, más técnicos, más centrados en estadística, en econometría, ¿vale? Utiliza modelos matemáticos, emplea grandes volúmenes de datos y sobre todo lo hace habitualmente desde diferentes fuentes de datos, ¿vale? Y normalmente esas fuentes de datos suelen venir desestructuradas, el dato suele venir desestructurado, con lo cual lo que tiene que hacer es apoyarse en soluciones de cloud, ¿vale? Para todos esos datos volcarlos dentro de una gran base de datos, en MySQL, SQL, y a partir de ahí a través de un lenguaje más programático, como puede ser el de Python o el de R, empezar a sacar un poco conclusiones, ¿no? De lo que está ocurriendo. Nosotros también, la vertiente que vamos a dar al científico de datos, aunque tiene muchísimas, múltiples aplicaciones, esta va a ir más a una vertiente de enfocado a lo que es el desarrollo y optimización del canal digital o lo que es la inversión en medios digitales, ¿vale? Así que nada, pues es una estadística más avanzada, como os decía, no es tan real time. Todo lo que hemos visto anteriormente, un analista puede sacar conclusiones en un día, en una mañana, en unas horas. El analista científico de datos suele necesitar como un tiempo más dilatado para poder llegar a conclusiones, porque se enriquece de modelos matemáticos, porque tiene que hacer extracciones de datos muy voluminosas, ¿vale? Y todo ese procesado de datos y toda esa ciencia que hay detrás, pues le lleva a que tenga que hacer un análisis más sopesado, por así decirlo, ¿vale? La misión que tiene este analista, pues dotar de mayor profundidad y de una manera más transversal lo que son los insights generados y focalizados sobre todo en el ámbito de un gran impacto de negocio, ¿vale? Indicadores, por mencionar algunos, el dato de certeza, de accuracy, ¿vale? En cuanto al acierto de las predicciones, el tema de recalls, precisión, porcentaje de datos positivos acertados en el total de positivos predichos, correlaciones estadísticas, significancia estadística, nivel de confianza. Bueno, son algunos datos, algunos KPIs que como veréis están más girados hacia la vertiente más estadística, econométrica, y que, bueno, pues que también vemos que es un tipo de analista muy demandado en las empresas, sobre todo empresas que tienen un gran volumen de datos de clientes, bancos, aseguradoras, alguna telco, empresas, por ejemplo, de gaming, ¿sabes?, que generan muchísimos datos, pues al final tiran mucho de este tipo de perfil, ¿vale? Y bueno, como he comentado antes, pues se basan en bases de datos de SQL, se fijan en soluciones de cloud, pues como Web Cloud Platform o como las herramientas de Amazon Web Services. Y nada, y sí que es un perfil que también vamos a trabajar no de una manera súper profunda dentro del programa, pero sí que queremos que tenga por lo menos las bases, que conozca cuál es el tipo de información, de insights, de relevancia que tiene dentro de la empresa y hacer algún tipo de práctica, que empiece a entender un poquito del lenguaje de Python, etc. Así que nada, otro de los perfiles súper interesantes, muy demandado, cada vez más, por el tema que comentaba al principio justo de la webinar, de que cada vez tenemos más datos y que muchas veces los datos vienen en diferentes fuentes o de manera desestructurada, con lo cual súper relevante y muy, muy interesante, ¿eh? Y nada, bueno, aquí un simple ejemplo de un modelo de correlación, ¿vale? Como digo, aquí sí que se lo cocina un poquito, aunque se apoya en muchas plataformas, pero se lo suele cocinar más el dato en sí mismo, este analista. Y nada, pues ya un poco para ir concluyendo y darle el broche final a todo esto, pues simplemente profundizar en que este analista digital que nosotros estamos desarrollando dentro de la escuela, pues participa dentro de todo lo que es el proceso, y lo que vamos a ir viendo dentro de la propia escuela en el programa es todo ese proceso del dato, ¿vale? Desde la parte más de recopilación de recopilación del dato, ¿vale? O data collection, pasando por la parte de análisis y de sacar de insights, de conceptualización de hipótesis, etcétera,
para luego poder hacer una planificación de, oye, cuáles son las acciones, hipótesis que quiero contrastar y activar el dato. Activar el dato ya sea a través de una herramienta que nos permite hacer una personalización on-site y decir, oye, pues en el panel de conversión que antes estábamos hablando, quiero hacer un test de eliminar lo que es el paso de review, pues voy a hacer una versión A que sea mantener el paso de review y voy a hacer una versión B que sea eliminar el paso de review o poner el paso de review en un step and tell. Y vamos a hacer ese contraste de hipótesis a través de una herramienta de personalización, de CRO, y vamos a llegar a la conclusión de saber si luego el funnel conseguimos que el porcentaje de conversión sea mayor o menor en el escenario A versus el escenario B, ¿vale? Pues eso sería una parte de activación del dato en medio propio. Pero esa activación del dato también hay que tener en cuenta estrategias y demás. Cuando hablábamos de toda la orquestación de audiencias, de saber identificar el usuario que es cliente y no cliente y llevar estrategias distintas, pues esa activación del dato también debe extenderse hacia el lado offsite, hacia el lado de la gestión de cómo nosotros estamos impactando y comunicando al usuario cuando no está dentro de nuestro activo digital y lo está haciendo a través de campañas de publicidad digital. ¿Vale? Y por último, la última parte del proceso del dato, muy importante, que es la de medición y de alguna manera volver otra vez a volver a empezar el ciclo. ¿Vale? Sin tener que pasar por todos los temas del programa, pero bueno, que sepáis que hay una primera introducción a lo que es el mundo digital, a las estrategias omnicanal, a lo que es el mundo del dato y cuál es la ventaja competitiva que ofrece para las empresas, a lo que son las tecnologías que mueven este mundillo, ¿vale? Pasamos luego a lo que es un segundo módulo que está más orientado puramente al programa de Digital Intelligent Analysis, que lo que hace es un poco una iniciación a lo que es la medición digital, teniendo en cuenta pues, las diferentes fases del funnel, teniendo en cuenta los diferentes canales, las diferentes estrategias de publicidad. Y luego ya entramos en lo que es el tercer módulo, que habla más de esa parte que habla como comentaba en la slide anterior, de cómo se recoge el dato, ¿no? De qué naturaleza es el dato, cómo podemos testar de que el dato que estamos recogiendo es el que nosotros como analistas le hemos demandado al técnico. ¿En qué tecnologías nos apoyamos? Fundamentalmente aquí son los tag managers, qué diferentes vendors hay de los tag managers, cómo debe ser la gestión del etiquetado de las campañas o del etiquetado de la página web para de alguna manera hacer una buena recogida del dato, ¿vale? Un dato que nos tiene que dar confianza para luego poder hacer todo nuestro análisis, toda nuestra dotar de tanta inteligencia al negocio, ¿vale? Ese sería el siguiente módulo, ¿no? Oye, cómo vamos a tener un plan y unas herramientas que nos ayuden en la medición digital, ¿vale? Y aquí nos vamos a centrar tanto en herramientas de analítica cuantitativa, como hemos visto antes, hemos mencionado muchas, ¿no? Como Google Analytics, Adobe Analytics, etcétera, pero también herramientas de analítica cualitativa, ¿vale? Nosotros dentro de los activos también vemos en muchas empresas que podemos implementar algún tipo de herramienta que nos permita dibujar un mapa de calor para saber por qué partes del site o dentro de una página web por qué partes del site se mueve más, un mapa de clics para saber dónde hace más clics. Podemos hacer un mapa de scroll down para saber hasta qué profundidad llega dentro de la página web. Eso es bastante relevante dentro, por ejemplo, de empresas pues como las del país, el mundo del confidencial y demás, que al final lo que quieren es que haya muchas impresiones, entonces haya muchas páginas vistas o haya mucho scroll down, ¿no? Porque no hay una conversión final de venta. Nos apoyamos también en herramientas que pueden grabar sesiones, ¿vale? O sea, que haya una persona que esté navegando por el site y puedas entender qué es lo que está ocurriendo. Y herramientas que midan también cuál es la performance de la página web, cuántos son los tiempos de carga. Bueno, pues hay una infinidad de herramientas que a mí me gusta compararlo con los cocineros, pues los cocineros tienen diferentes utensilios, tienen diferentes técnicas, ¿vale? Y todo eso es lo que de alguna manera nosotros trabajamos dentro de esta parte, ¿no? El saberles explicar qué utensilio o qué herramienta con qué técnica y para qué, ¿vale? Entonces eso es una parte muy importante. Luego el siguiente módulo es el que tiene que ver ya más con la activación del dato, ¿vale? Y aquí diferenciamos lo que es la activación del dato en el mundo programático, en lo que es la publicidad en marketing digital, cómo se gestionan las audiencias a través de las herramientas de DMP, de CDP, y cómo se activa el dato dentro de la personalización y del testing o el CRO dentro de los activos digitales, ya sea en la aplicación móvil o lo que es la página web, ¿vale? Pues nada, eso cerraría un poco lo que es la parte de activación del dato y luego hay una parte muy importante que tiene que ver con lo que es la parte de visualización del dato, el cómo es un arte para mí, el cómo debo de alguna manera configurar cuadros de mando o reportes para luego presentárselos a top management o para presentárselos a colegas de otro departamento, etcétera. Entonces esa también es una parte muy importante que nosotros trabajamos dentro del programa, ¿vale? Donde nos apoyamos pues en herramientas como las que comentaba antes de Tableau, de Power BI, etcétera, para de alguna manera explicaros cómo se puede hacer un reporte para alguien que a lo mejor no sea tan analista, pero que sí que necesite de alguna manera enriquecerse de ese dato para su toma de decisiones.
y también lo vamos a trabajar, ¿vale? Y ya por último, específico de nuestro programa, sería la parte que es introducción analítica avanzada, esa parte que está más girada hacia lo que es el analista de científico de datos, ¿vale? Donde vamos a ver soluciones de Big Data, ecosistemas de Cloud, Machine Learning, Prediction, etc. Nada, terminar con esos dos últimos módulos que son el de privacidad, ¿vale? Cómo tenemos que tener en cuenta la LOPD, todo el tema de las cookies, de la regulación europea en torno al mundo del dato, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No podemos hacer lo que nos dé la gana a la hora de recoger los datos de los consumidores. Y otro módulo que tiene que ver más con la empleabilidad que antes Arantxa, la directora, hasta comentando, ¿vale? El tema de el Agile, el tema de cuáles son los KPIs por industrias verticales que mueven las agujas del negocio, el tema de que un analista a la hora de alguna manera llegar a sus conclusiones y exponerlas a los compañeros y exponérselas al top management a veces, pues lo tiene que hacer con unas habilidades también interpersonales, ¿no? De storytelling, de inteligencia emocional, de influencia, pues eso también es una parte que a mí me parece que es súper importante porque a veces nos encontramos que a lo mejor tenemos un analista que es muy bueno, pero que a la hora de expresarse y de alguna manera presentar su gran idea, su gran hallazgo, pues lo hace de una manera más apagada, ¿no? Entonces aquí lo que también le damos mucho foco dentro de nuestro programa es a desarrollar más esas habilidades que tienen que ver con una parte más soft skill. Y nada, por último mencionar que hay un proyecto digital para de alguna manera evaluar el desempeño de los alumnos, para de alguna manera ir de una manera práctica absorbiendo todos esos conocimientos que vamos dando a lo largo del programa y aterrizarlos a un proyecto real, a un proyecto digital. Y bueno, que será también parte o gran parte de la evaluación del alumno. Y hasta aquí espero que haya un montón de preguntas, que a veces me quedo con ganas de contestar preguntas porque os ponéis tímidos o no sé si me entendéis todo muy bien o me entendéis todo muy mal y no hacéis preguntas, pero bueno, os invito todavía a estar ahí si a tiempo de hacer alguna pregunta y voy a dar paso a Arantxa para que os cuente también otros dos programas que hay dentro de la escuela. Arantxa. Sí, gracias, Benito. Nada. Bueno, antes de que yo os comente brevemente estos dos programas, ¿le queréis preguntar algo a Benito sobre la parte del perfil del analista digital? Está muy tranquila la audiencia hoy. Vale, vale. Todo bien por el momento. Bueno, pues nada, Vale, muchas gracias, Luis. vale. Bueno, pues nada, yo lo único que quiero comentar antes de ya cerrar lo que es esta sesión, y es que tenemos otros dos programas. Uno es el de Marketing Technologies, que así como Benito estaba explicando todas las capacidades del analista digital, que al final, entre otras muchas cosas, parte de un stack tecnológico y lo que tiene que hacer es entender cómo a través de ese stack tecnológico puede sacar el máximo partido de la información y de la explotación de esos datos para generar valor, como él comentaba, y conseguir activar el dato, ¿no? Y dar respuesta a los KPIs de negocio. El Marketing Technologies lo que hace es justo la parte de entender cuáles son las herramientas que en cada momento son las que se pueden necesitar en una compañía para conseguir personalizar lo máximo los touch con tus clientes y con tus potenciales, y se centra un poquito más en la capa un poquito más techy o más tecnológica. Aunque si bien es cierto, como pasa en todo lo relacionado con marketing digital, tiene que estar trabajando muy codo a codo con el analista y con lo que es la capa de negocio, ¿vale? O sea, esto no es un perfil tecnológico al uso que está totalmente desconectado del mundo de negocio o del entendimiento de lo que es el cliente y el consumidor, ¿vale? El director de este programa es Nacho Couceiro, que es el Head de Digital Sales Analytics en BBVA, también una empresa bastante consolidada en la trayectoria digital y del mundo del data. Y bueno, las profesiones relacionadas con el Marketing Technologies, que es un programa que hemos traído a España desde Gende como un category killer. No hay ningún otro programa ahora mismo en el mercado que forme a este profesional en todo el ciclo de vida de activación del dato, ¿vale? Desde que haces el data collection hasta que lo activas. Bueno, pues hay distintas profesiones que se están demandando ahora, que si os dais cuenta todas ellas son como un pedacito de lo que es el rol completo, ¿vale? Que es el que formamos en la escuela. Puede ser desde un Digital Tech Stack, un Digital Marketing Engineer, un especialista de Martech, que quizás es un poco la nomenclatura más conocida hasta ahora aquí en España, porque como os comento es un programa
o es un perfil muy consolidado en Estados Unidos, ya lleva 3 o 4 años tirando fuerte ahí, y aquí está empezando a ser muy demandado por las empresas más consolidadas en el mundo digital, y las que están por detrás lo van a ir demandando a medida que pasan los meses. Y el tercer programa es el de Data Driven Designer y CRO, que bueno, tenemos como director de programa a Tony Seijas, que es el head de diseño en Garaje de Ideas, y al final aquí lo que estamos viendo es todo aquel diseñador que, bueno, pues que tiene ya un año de experiencia en lo que es UX UI y quiere realmente empezar a trabajar todo el proceso de creación, de diseño, producto digital, considerando el dato desde el principio. Pues es un poco lo que trata el programa, ¿no? Como dice Tony, si un diseñador es capaz de incorporar los datos como input del proceso creativo de diseño desde el inicio y también los incorpora como el output de diseño junto a los datos, bueno, pues está consiguiendo elevar el rol del diseñador dentro de negocio, ¿no? Ese es un poco un bonito resumen así rápido de lo que es este rol. Y nos pasa lo mismo con esta profesión o este programa que con el de Marketing Technologies, ¿vale? Este programa también es otro category killer porque, bueno, pues somos los primeros que hemos lanzado un programa conceptualizando lo que debe ser un diseñador data driven aquí en España. Y hay algunas de las profesiones que se están demandando ya en LinkedIn y en otras redes profesionales que son pedacitos de lo que es este rol, ¿vale? Está el CRO Designer, el Growth Designer, un diseñador e-commerce, omnicanal. Bueno, al final son distintos pedacitos de lo que sería el rol completo, ¿no? Simplemente comentar que estos programas, el de analista digital que ha estado explicando Benito, que era el objetivo de esta sesión, lo arrancamos ahora a finales de junio, principios de julio, ¿vale? Y Marketing Technologies para finales de julio y el de Data Driven Designer y CRO para principios de septiembre, ¿vale? En el caso de que estéis interesados en recibir más información o por otra cosa que podáis necesitar. Por mi parte, poco más. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Ana. Pues os damos las gracias por estar con nosotros una tarde más y nada, lo dicho, que si tenéis cualquier consulta, pues podéis meternos en nuestra web, llamarnos, escribirnos, que estamos a vuestra disposición y que nos sigáis en las redes porque ahí podéis ver un poco todo lo que hacemos cada semana y cómo vamos avanzando. Así que muchas gracias y hasta pronto a todos. Muy bien. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes. Gracias, hasta luego. Chao, chao.